Elvira sintió el escalofrío en la médula antes de que la madera crujiera, un presentimiento helado que no venía del viento, sino de un quiebre inminente en el orden de las cosas que la rodeaban. El tiempo, allí en el corazón de la montaña, siempre se había movido al ritmo monótono de la rueda del molino, un tic-tac de madera y agua que servía como el único consuelo para su alma en duelo, una melodía constante que marcaba el vacío dejado por la fiebre y la tierra húmeda. Pero esa noche, ese ritmo, se rompió, no por un trueno cualquiera, sino por un rugido que parecía rasgar la tela misma del cielo. Un sonido tan violento que hizo temblar la única vela encendida sobre la mesa de pino, amenazando consumir la pequeña cabaña en una oscuridad total y definitiva. Y en ese instante de tiniebla forzada y estruendo ensordecedor, Elvira supo que lo que venía no era el temporal, sino el destino, un visitante brutal y sin aviso, dispuesto a derribar la paz frágil que ella había construido sobre las cenizas de su vida anterior, y la hizo tensar la mandíbula. La pesada puerta de roble, una barrera de siglos contra el frío cortante de Castela el Olvido, comenzó a recibir golpes urgentes, no rítmicos como los de un viajero perdido que busca refugio, sino golpes desesperados, de alguien que huía de algo mucho más grande que la tormenta. Elvira, con la respiración contenida y la mirada fija en la luz moribunda de la vela, dudó. Su cuerpo envuelto aún en el negro riguroso de su luto, un color que reflejaba no solo la pérdida de su esposo, sino la esterilidad emocional que sentía, una promesa amarga de que el amor y la alegría no volverían a tocar su umbral, y su corazón latía en su garganta, preguntándose qué clase de calamidad podía buscar a una viuda olvidada en el lugar más solitario del mundo, a kilómetros de cualquier camino principal, pues el Moinho de Piedra no era un punto de paso, era un lugar de exilio autoimpuesto, un monumento a la rutina y a la ausencia, y cada golpe en la madera vieja era un insulto a su necesidad de silencio. El olor a harina fresca y a madera húmeda, la fragancia amarga que definía su existencia y la mantenía anclada a la realidad áspera de su vida, fue inmediatamente borrado por la irrupción violenta del exterior cuando finalmente, impulsada por una curiosidad más fuerte que el miedo, Elvira deslizó el cerrojo de hierro. El viento entró como una bestia salvaje, haciendo volar su falda de lana y apagando la vela de un soplido cruel, sumiéndolo todo en una oscuridad casi total, rota solo por el destello fugaz de un relámpago que iluminó la figura parada en el umbral, una silueta que no encajaba con el paisaje ni con su vida. No era un campesino, ni un contrabandista, sino un hombre alto, empapado, con ropas de seda caras desgarradas y sin corona, con el rostro descompuesto por una agonía que iba más allá del frío. Era la figura de la autoridad, de la realeza, despojada de su brillo, y un escalofrío recorrió la espalda de Elvira al reconocerlo, aunque no debería haberlo hecho, pues los reyes no visitaban molinos. En sus brazos, aquella figura real y desamparada sostenía un bulto envuelto en ricas telas blancas, un contraste de inocencia absoluta contra el caos de la noche y la desesperación de su portador. Elvira no tuvo tiempo de preguntar, de reaccionar a la incredulidad de tener al mismísimo monarca de Castela parado en su estera de paja, suplicando en silencio, porque el rey, con los ojos inyectados en sangre, y la voz que usualmente resonaba en los salones de mármol, ahora reducida a un susurro, quebrado por el viento y el dolor, se inclinó ligeramente, una ofrenda desesperada en la oscuridad, un gesto de humillación que marcaba la ruptura de todas las reglas sociales que conocían, y las gotas de lluvia y el sudor frío de su frente caían sobre el bulto, y por primera vez Elvira escuchó un sonido, un leve gemido, que no era ni del viento ni del trueno, sino de vida pura.
El rey, que debería haber estado dando órdenes y recibiendo tributos, temblaba como una hoja en sus ropas empapadas, y su cuerpo entero parecía gritar un trauma que no podía ser nombrado, una herida tan profunda que había conseguido arrancar a un hombre de su trono para arrojarlo a la miseria de una noche tormentosa en un mohíño olvidado. Elvira sintió, en ese momento, que no miraba a la corona, sino a un padre despojado, a un ser humano confrontado con una decisión que le había costado toda su dignidad, y la tensión entre ellos era tan densa, tan cargada de secretos no dichos, que superaba el sonido del río turbulento que corría sin cesar justo al lado de la estructura de piedra. La viuda, la moleira, la anónima, se encontró cara a cara con el poder absoluto en su forma más vulnerable, y entendió que a partir de ese instante su vida ya no le pertenecía solo a ella ni a su luto, sino a algo mucho mayor y mucho más peligroso, una verdad que la corte no podía conocer y que ella acababa de recibir en su puerta de roble vieja y resistente. «Cuídala como si fuera tuya», susurró el monarca, y esa frase, simple y terrible, resonó en el vacío de la cabaña, más fuerte que el trueno que volvía a bramar sobre las montañas. No fue una petición, fue una orden velada, una súplica desesperada, un testamento escrito con la tinta del miedo y del arrepentimiento. Y en el instante en que el rey pronunció esas palabras, entregando el bulto en los brazos sorprendidos de Elvira, la viuda sintió el peso, no solo del infante, sino del destino de todo un linaje sobre sus propios hombros frágiles. Era el peso de un secreto real, una carga de poder y peligro que la convertía de una simple viuda en la guardiana de una vida que el mundo no debía saber que existía, y su corazón, que había estado frío y cerrado por el duelo, sintió un primer y diminuto latido de algo nuevo, una responsabilidad feroz que la forzaría a vivir de nuevo. Antes de que Elvira pudiera articular una palabra, de preguntar el nombre, la historia, la razón de tal locura, el rey se giró, con la misma urgencia desesperada con la que había llegado, como si temiera ser atrapado por la propia noche que lo había forzado a cometer tal acto de abdicación paterna. Su figura se desvaneció casi instantáneamente en la oscuridad del aguacero, en la ladera de la montaña, dejando atrás solo el rastro de barro y agua en el suelo de piedra del mohíño y el eco de su voz quebrada. La viuda se encontró sola, con el corazón latiéndole a un ritmo frenético, sosteniendo a una niña que era a la vez una total desconocida y la realeza encarnada, una princesa envuelta en pañales de seda y silencio, y el contraste era tan inmenso que Elvira casi dejó caer el pequeño cuerpo de la sorpresa y la tensión nerviosa, pero algo en el instinto maternal recién despertado se lo impidió. Elvira cerró la puerta de nuevo, el fuerte clac del cerrojo de hierro sonando ahora como un sello, el inicio de una vida totalmente nueva y clandestina, un juramento silencioso hecho a un monarca fugitivo y a una niña sin nombre. Se acercó temblorosa al tosco lecho de madera, buscando a tientas la cerilla y la vela para restaurar la luz perdida, para ver con claridad el rostro que acababa de cambiar su existencia. En la penumbra recuperada, la llama débil de la vela luchaba contra la humedad y el aire frío, creando sombras alargadas que danzaban en las paredes de piedra, amplificando la sensación de drama y aislamiento. Era como si el mohíño, con su constante sonido de madera y río, se hubiese convertido en el único testigo de este acto de traición forzada al protocolo real. Y Elvira se preguntó, con un terror íntimo, qué significaba realmente para ella custodiar tal secreto y dónde podría esconder a esa niña del resto del mundo. El rostro de la niña era pequeño y perfecto, con una delicadeza que delataba una cuna mucho más noble que la humilde cama de paja sobre la que Elvira la había depositado. Era la inocencia absoluta
que había forzado al rey, con sus galas y su poder, a rendirse a la desesperación y a buscar refugio en el anonimato de la montaña. La viuda, vencida por una ternura inesperada y violenta que hacía años no sentía, extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla suave de la bebé, sintiendo un calor que contrastaba con el frío helado de la noche, y fue en ese toque que su destino se selló, no por obligación al rey, sino por una elección silenciosa de su propio corazón. En el cuello de la niña, apenas visible, bajo las ricas mantas, había un pequeño medallón de plata, simple y gastado, que no le pertenecía. Era el suyo, el que su marido le había regalado, y Elvira lo apretó un poco más, como un escudo contra el mundo. El medallón de plata, que había sido el símbolo de su luto y de su amor perdido, ahora se transformaba sutilmente por un acto reflejo en el único nexo entre la viuda y la niña, un escudo silencioso contra la intrusión y la sospecha, un objeto común que podría esconder el brillo peligroso de una herencia real. «Flor», susurró Elvira, dándole por primera vez un nombre, un apodo de una flor humilde y resistente que podía crecer incluso en el duro suelo de las montañas, una elección de simplicidad para disfrazar un linaje de rosas y oros. Y ese nombre fue el primer acto de amor y la primera mentira que pronunció, un juramento de protección inquebrantable. La viuda del molino había muerto con la llegada del rey. En su lugar había nacido la guardiana del secreto, la protectora de una inocencia que era el destino de Castella y, quizás, la redención de su propia vida marcada por la pérdida. La pregunta que flotaba en el aire cargado de humedad y misterio no era quién era la niña, sino qué clase de amenaza había obligado al rey a sacrificar su propia carne en un mohíno para asegurar su supervivencia. Un escalofrío recorrió a Elvira al pensar en los peligros que la rodeaban, en la corte, en las intrigas que ella, simple moleira, ni siquiera podía concebir, pero que ahora se convertían en su día a día, su nueva realidad, su miedo principal, la soledad y la esterilidad emocional, había sido llenado, no con paz, sino con un peligro constante y un amor feroz, transformándose en la obligación de proteger ese pequeño corazón de las ambiciones de la corte, especialmente de las ambiciones de aquellos que no se detendrían ante nada para eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino al trono, y la chama da vela se hizo un poco más fuerte con la nueva determinación de Elvira, el sonido constante del mohíno trabajando, el crac, crac, crac de la rueda de madera, que antes era una melodía de melancolía y resignación, ahora se transformaba en el corazón palpitante de su nueva existencia, el escudo acústico del secreto que protegía a la niña real de la curiosidad del mundo exterior, el único testigo constante de su nueva vida clandestina. Elvira, con la niña en brazos y el medallón de plata brillando bajo la luz vacilante de la vela, miró la puerta cerrada, que ya no era solo un muro de aislamiento, sino un bastión de resistencia. Esa puerta no se abriría para nadie que no fuera digno, y el miedo dio paso a una extraña y poderosa calma, la calma de quien ha aceptado su destino y está lista para luchar por él. Y la última pregunta emocional flotó sobre la escena, implícita en su mirada. ¿Qué dolor innominable forzó a un rey a entregar a su propia carne para el anonimato? El gancho estaba puesto. La supervivencia de Flor dependía de su silencio y de su coraje. Elvira pasó los siguientes meses en un estado de vigilia constante, con el oído siempre atento al crujido de las ramas, al sonido de cascos de caballo que se acercaban por el sendero solitario, o a cualquier cambio inusual en el ritmo perpetuo del mohíno que pudiese delatar la intrusión. Su pequeño mundo de piedra, agua y harina se había convertido en una prisión voluntaria y al mismo tiempo en el refugio más seguro del reino, un lugar donde la realeza se vestía de harapos y el poder se escondía bajo una manta de lana simple.
La luz de la vela, que ahora nunca se apagaba por completo, era el faro de su lealtad forzada, un pequeño sol artificial que mantenía a raya la oscuridad del secreto y el frío de la montaña. Y al calor de esa llama, Elvira aprendió a ser madre, a decodificar los gestos de Flor, a quien alimentaba con una mezcla de leche de cabra y sacrificio, una dieta simple que contrastaba violentamente con la que una heredera real debería haber recibido en la corte, pero que era, a los ojos de Elvira, el más puro acto de resistencia. El aislamiento geográfico de la aldea de Castela, escondida entre picos nevados y valles profundos, se convirtió en su mayor aliado, un muro de piedra natural contra los ojos curiosos de la corte y la ambición de la reina regente. El aire, saturado con el perfume terroso de la madera húmeda, la molienda de la harina y el almizcle de la vida simple, era el perfume de su anonimato, un olor que ningún noble toleraría por mucho tiempo, lo que le daba una ventaja silenciosa y temporal. Sin embargo, incluso en la más remota de las aldeas, los rumores tienen la capacidad de viajar más rápido que el viento, y la historia de la joven viuda que de repente tenía una niña, sin haber pasado por el ritual de un embarazo visible, comenzó a circular entre las pocas casas dispersas de la zona, obligando a Elvira a tejer una red de mentiras sencillas, a hablar de un pariente lejano que había muerto, de una promesa a la que se debía, a crear una biografía falsa para Flor, una niña que había nacido envuelta en pañales reales y ahora solo conocía el silencio de las montañas. La vulnerabilidad de Elvira era evidente en el temblor de sus manos cada vez que la niña lloraba o se reía, una señal de la tensión constante que la consumía, el miedo incesante de que un sonido inoportuno pudiera atraer a quienes la buscaban, aquellos enviados por la reina regente que la quería muerta. Su luto por su marido había sido reemplazado por un nuevo dolor. El dolor de amar a alguien que no era suya y de saber que tarde o temprano ese amor podría ser el arma que usarían contra ella. Pero esa conciencia del peligro, lejos de paralizarla, la transformó. Su fragilidad inicial dio paso a una determinación férrea. La quietud resignada de la viuda se convirtió en la vigilancia activa de la leona. Y el medallón de plata, que ahora descansaba en el cuello de Flor, era el recordatorio tangible de su juramento, una carga de plata que valía más que todas las joyas de la corona. El símbolo central, ese medallón simple y gastado, se había transformado en un objeto de protección casi mística. Elvira nunca se lo quitaba a Flor, y a menudo lo frotaba con el pulgar, sintiendo la textura desgastada del metal, como si pudiera infundirle fuerza y anonimato. Era un objeto de afecto, el último regalo de su marido, pero se había convertido en la única pieza de su ajuar que podía pasar desapercibida. Un camuflaje contra la opulencia que Flor, por derecho de sangre, debería haber portado. Y cada vez que Elvira miraba ese trozo de plata sobre la piel tierna de la niña, se preguntaba si el rey, en su huida, había visto esa pieza como un símbolo de la vida simple y honesta que él ya no podía permitirse, o si solo había sido un acto instintivo, un intento desesperado de anclar a su hija a algo real, algo que no fuera el oro falso de la corte. Fue al inicio de la primavera, cuando el hielo de las cumbres comenzaba a derretirse y el río turbulento sonaba más fuerte, cuando la primera grieta apareció en el muro de aislamiento autoimpuesto de Elvira. Un jinete solitario, con ropas oscuras y la pose rígida de quien está acostumbrado a mandar, apareció en el sendero, la imagen viva del peligro que ella tanto había temido. Era el capitán Fernando de Olmedo, sobrino del consejero real, y su presencia en la aldea era tan anómala como la visita del rey meses atrás, una señal inequívoca de que el secreto
había comenzado a descomponerse en las entrañas de la corte y que ahora se extendía en forma de investigación oficial, y Elvira sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, sabiendo que su vida de tranquila mentira estaba a punto de ser confrontada por la lealtad fría e inquebrantable de la corona, encarnada en ese hombre. El capitán Fernando llegó al mohiño con la arrogancia sutil de quien está acostumbrado a que todas las puertas se abran a su paso. Pero la puerta de roble de Elvira permaneció cerrada hasta que ella decidió lo contrario, obligándolo a esperar bajo una llovizna fina, un insulto silencioso a su rango que él no pareció apreciar. Al abrir, Elvira lo enfrentó con la dignidad recién adquirida de quien tiene un destino que proteger. Sus ojos, aunque llenos de miedo, firmes contra la mirada penetrante y cínica de Fernando, una mirada que escudriñaba cada detalle de su hogar, buscando el error, la contradicción que delatara el engaño. Su farda, aunque elegante, estaba desgastada por la búsqueda y el tiempo en el camino, y su rostro, aunque atractivo, llevaba la marca de la desconfianza, la cicatriz emocional de la culpa por la pérdida de su hermano. Un trauma que lo había convertido en un oficial inflexible, incapaz de ver la verdad en cualquier cosa que no estuviera escrita en un documento oficial. Fernando comenzó con una serie de preguntas frías y calculadas, sobre el movimiento en la aldea, sobre los viajeros inusuales, sobre cualquier evento que hubiese roto la monotonía del lugar, y sus palabras eran como trozos de hielo, cortantes y desprovistas de cualquier calidez humana. Elvira, experta en el arte de la simplicidad y el luto, respondió con frases cortas y vagas, manteniendo la verdad escondida detrás de una fachada de resignación aburrida, la moleira viuda que no tenía nada más que la rutina para ofrecer. El capitán no la creyó, y su escepticismo era palpable, una neblina densa que llenaba la pequeña cabaña. Su mirada se posó por un instante demasiado largo en Flor, que dormía plácidamente en una cuna improvisada, un pequeño destello de luz en el ambiente sombrío, y Elvira sintió un pinchazo de pánico, sabiendo que la inocencia de la niña era, paradójicamente, el mayor riesgo. En un momento, Fernando dejó de lado la cortesía superficial del interrogatorio y se acercó, la sombra de su cuerpo alto envolviendo a Elvira y a la cuna. Su voz se redujo a un tono de conspiración y suborno, sugiriendo con un cinismo repugnante que ciertos inconvenientes podían ser resueltos con una cantidad adecuada de oro de la corona, si la viuda estuviera dispuesta a recordar algo que hubiese olvidado sobre la llegada de un posible fugitivo. Era la insinuación fría de la corrupción, la creencia de que la lealtad y los secretos de una simple mujer podían comprarse con dinero, un reflejo de su propia desconfianza en cualquier emoción no militar, y la gota que colmó la paciencia de Elvira, encendiendo una chispa de fuego en su corazón que no esperaba. «Fuera de mi mohiño, capitán», dijo Elvira, y su voz, aunque baja, tenía la resonancia del metal, la autoridad de quien defiende un santuario. Ella se irguió, su figura esbelta cobrando una estatura imponente, y lo miró a los ojos con una dignidad tan inesperada y pura que tomó a Fernando por sorpresa, rompiendo por un momento su máscara de oficial cínico. Él no esperaba resistencia, mucho menos un acto de desprecio moral de una mujer que vivía de moler harina, y su intención de soborno se estrelló contra el muro de la integridad de Elvira, un muro que él, en su mundo de intrigas, no creía que existiera. Y esa tensión inicial, ese choque entre la pureza de la viuda y el cinismo del oficial, fue el nacimiento incómodo de la conexión entre ellos, una chispa que no era de amor, sino de un respeto a regañadientes y una curiosidad peligrosamente intensa. Fernando, aunque irritado por la humillación, se retiró, sus ojos fijos en el rostro pálido y determinado de Elvira, registrando cada detalle de la cabaña, la ubicación de la cuna,
la intensidad de la llama de la vela y especialmente el brillo fugaz del medallón de plata que adornaba el cuello de la niña. Un objeto demasiado simple para ser un símbolo de algo grande y, sin embargo, demasiado presente para ser ignorado. La puerta de roble se cerró detrás de él con un golpe seco que sonó a desafío y Elvira se dejó caer sobre una silla, el cuerpo temblando por el esfuerzo de la confrontación. Pero supo que había ganado una pequeña batalla, aunque la guerra apenas comenzaba, y la amenaza de Fernando se quedó en el aire, un olor a pólvora y sospecha que no desaparecería con la molienda. La presencia de Fernando se volvió una sombra constante en la aldea, un recordatorio visible de que el ojo de la corona estaba observando, esperando el momento de la verdad. Y Elvira entendió que el mohíno de piedra se había convertido en el centro de un conflicto mucho más grande de lo que jamás imaginó. El anonimato contra la responsabilidad. El amor humilde contra el deber frío. En los días siguientes, ella observaba desde la pequeña ventana, viendo al capitán cabalgar con una elegancia que contrastaba con el entorno rural, y se preguntaba qué secretos, además de la niña, lo atormentaban, qué dolor lo había convertido en un instrumento tan despiadado de la corona, y esa curiosidad era una traición silenciosa a su luto. Un primer y pequeño paso fuera de la esterilidad emocional que había prometido mantener. Los primeros indicios del enemigo real, la reina regente, comenzaron a filtrarse a través de la tensión. Un hombre de aspecto sombrío, diferente del capitán, apareció preguntando por rumores sobre actividades inusuales o presencia de niños extraños en el mohíno, utilizando preguntas diseñadas para incriminar, no para investigar, y Elvira supo que el juego había subido de nivel, que la ambición de la tía del rey era una fuerza fría y calculada, dispuesta a eliminar a cualquier posible heredero que se interpusiera en el camino de su propio hijo al trono, una amenaza que no conocía la piedad ni la negociación y que hacía la presencia de Fernando, a pesar de su cinismo, casi tolerable, porque al menos él seguía reglas, mientras que los esbirros de la regente solo conocían el asesinato. El aire del mohíno, que antes olía solo a harina, ahora olía también a peligro inminente y a promesas rotas. Elvira, al abrazar a Flor, sentía el peso de la corona, la carga de una responsabilidad que se había convertido en su razón de ser, la fuerza que la había transformado de viuda resignada a guardiana feroz. Esa niña, dormida y ajena al torbellino de intrigas que la rodeaba, era la luz en la oscuridad, la prueba de que el amor podía nacer incluso de la desesperación, y la viuda decidió, con una convicción que la llenó de una extraña paz, que no permitiría que nadie, ni un capitán cínico, ni una reina sedienta de poder, le arrebatara el único propósito que la vida le había dado. El mohíno, con su constante murmullo de agua y madera, era la metáfora perfecta de su vida, siempre en movimiento, siempre moliendo, pero ahora, en lugar de solo harina, molía lealtad y resistencia. La puerta cerrada, su primer símbolo de aislamiento, se había convertido ahora en el escudo más fuerte contra la corrupción y la ambición, y Elvira sabía que, para proteger a Flor, debía permanecer siempre atenta, lista para enfrentar el mundo exterior con la fuerza de su amor. La pequeña llama de la vela, que había luchado contra el viento la noche de la llegada del rey, ahora brillaba con un resplandor constante, una luz tenue que, sin embargo, era suficiente para iluminar la verdad de su destino. Fernando, por su parte, no podía olvidar la dignidad de la viuda del mohíno. Su cinismo había encontrado una resistencia que no esperaba, una pureza que no encajaba con su visión oscura del mundo. Al cabalgar por los caminos, con la farda arrugada y el alma inquieta, se encontraba a sí mismo pensando en el contraste entre la arrogancia de la corte a la que servía y la integridad silenciosa de Elvira,
una mujer que lo había desafiado con solo una mirada y un rechazo moral. Esa contradicción lo irritaba y al mismo tiempo lo atraía, y la búsqueda de la niña real se mezclaba con una necesidad creciente de comprender a la mujer que había encontrado en el corazón de las montañas. La culpa por la muerte de su hermano, que lo había convertido en un oficial obsesionado con la obediencia y el deber, era el muro emocional que Fernando había construido para evitar el dolor de la pérdida, una armadura de lealtad a la corona. Pero Elvira, con su luto visible y su amor innegable por una niña que no era suya, comenzaba a corroer esa armadura, planteando una pregunta incómoda en la mente del capitán. ¿Y si la verdadera honra no estaba en la obediencia ciega, sino en la protección de la inocencia y de la verdad? El medallón de plata, que había visto fugazmente en el cuello de Mindos, Flor, se convirtió para él en un pequeño enigma que simbolizaba la sencillez de esa mujer y el misterio de la niña. El dilema emocional de Fernando se hacía más evidente cada vez que regresaba al Moinho, con una excusa diferente para interrogar a Elvira, una necesidad de probar su honestidad o de desmantelar su fachada. Él la acusaba con la frialdad de su deber, y ella respondía con la calidez de su amor, una guerra silenciosa de miradas y reputaciones que se jugaba en la entrada de la cabaña, sin testigos, solo el sonido constante del mohiño y el viento en la montaña. La tensión entre ellos no era solo un conflicto de clases o de secretos, sino el choque violento entre dos almas heridas que buscaban redención, una en el amor, el otro en la honra perdida. La primera sonrisa de Flor, un momento de ternura inesperada que se produjo mientras Elvira la acunaba cerca del fuego, iluminando la cabaña con una calidez fugaz y pura, se convirtió en el primer minimarco de la transformación de Elvira. En ese instante, ella dejó de ser solo la viuda amargurada y se convirtió en la madre, la guardiana de la felicidad. Y la promesa al rey se transformó en un juramento de su propio corazón. Era la revelación de que amar es una elección, no una obligación, y que el destino, a pesar de sus giros crueles, le había dado la oportunidad de llenar el vacío de su vida con un propósito que valía la pena el riesgo. La vulnerabilidad de Flor, su total dependencia de Elvira, se convirtió en la fuerza motriz de la viuda. Cada noche, antes de dormir, Elvira besaba el medallón de plata en el cuello de la niña, un ritual silencioso que renovaba su determinación y reforzaba la mentira. El mohiño, que antes era el lugar de su soledad, ahora era el nido de su amor prohibido, y la cabaña, con sus paredes de piedra y su techo bajo, era el refugio de la realeza y la esperanza, un lugar donde el destino de Castela se jugaba en la tranquilidad de una cuna. El secreto se había convertido en su vida, y ella estaba lista para defenderlo con uñas y dientes. El ambiente histórico y social se manifestaba en la constante necesidad de secreto, en la certeza de que el mundo exterior, la corte, era un lugar de intriga y muerte, y que la única salvación estaba en la humildad y el anonimato del mohiño. Elvira sabía que su vida simple, su estatus de viuda de Moleiro, era su mayor protección, una capa de invisibilidad que la realeza nunca podría entender, y el contraste entre el lujo de la cuna de Flor, que ella había tenido que quemar para no dejar rastros, y la sencillez de la cuna improvisada era un recordatorio constante de la guerra silenciosa que estaba librando. La tensión en el mohiño, ese constante equilibrio entre la rutina y el peligro inminente, se hizo un poco más densa cuando, durante un interrogatorio tenso, Fernando, al ver la simplicidad del hogar, comentó con un sarcasmo sutil: «Una viuda tan joven y tan sola, debe ser difícil mantener todo esto sin ayuda, ¿verdad?» Era una pregunta cargada de veneno y de una oferta velada de ayuda que no era más que una trampa, una forma de tentar a Elvira a romper su anonimato, a pedir algo a la corona. Y la viuda respondió con una firmeza que lo dejó sin palabras:
La dignidad no necesita ayuda, capitán, fue la respuesta de Elvira, y esas palabras hicieron eco en la cabaña, un recordatorio de que su valor no podía ser comprado ni subastado. Fernando sintió el golpe, la verdad de su afirmación, y por un momento el capitán, cínico, se desvaneció, dejando al descubierto al hombre que luchaba con su propia conciencia, el hombre que no había podido proteger a su hermano y que ahora se encontraba protegiendo a regañadientes a la mujer que protegía a la heredera secreta. La conexión entre ellos, ese hilo invisible de respeto y tensión, se hizo más fuerte. La presentación de los personajes se había completado en un campo de batalla de miradas y silencios. Elvira, la leona disfrazada de viuda, y Fernando, el hombre de honor atrapado en un laberinto de cinismo, ambos unidos y separados por un secreto real y por el peso de sus propios lutos. El Mohiño, con su puerta cerrada, era el escenario de su conflicto y de su atracción, un lugar donde la realeza y la humildad se encontraban para jugar un juego de vida o muerte. La llama de la vela, esa luz constante y frágil, era el testigo de su transformación, la luz de la verdad que comenzaba a brillar en la oscuridad de la intriga. El cliffhanger emocional llegó en 1900, una tarde fría, cuando Fernando regresó al Mohiño, no con preguntas, sino con un trozo de pan fresco, un regalo simple y extraño para un oficial de la corona, un gesto de humanidad que desarmó a Elvira y la hizo dudar de su enemistad. Al entregar el pan, sus dedos rozaron los de ella y la tensión entre ellos se hizo eléctrica, un recordatorio de que más allá de sus roles de guardiana y perseguidor, eran un hombre y una mujer, unidos por una fuerza que no podían nombrar y que los asustaba en partes iguales. Solo asegúrate de que coma bien, murmuró Fernando, sus ojos fijos en la niña, su voz desprovista de su habitual cinismo, y Elvira supo que él ya no era solo el capitán de la búsqueda, sino un hombre con un secreto propio, una vulnerabilidad oculta que lo obligaba a acercarse a la inocencia que protegía, y la viuda se preguntó si él ya sabía la verdad sobre Flor, o si su corazón, sin saberlo, ya había elegido un lado. El pan, un símbolo de la vida y la nutrición, se convirtió en el nexo entre el Mohiño y la corte, una tregua incómoda, una rendición silenciosa del capitán al magnetismo de la inocencia. Elvira aceptó el pan, sus ojos fijos en los de Fernando, y la pregunta implícita se quedó en el aire, sin ser respondida, una declaración silenciosa de que ambos estaban atrapados en una danza peligrosa, una atracción que desafiaba su deber y su luto. El capitán se retiró, dejando a la viuda sola con el pan, la niña y la llama de la vela, y Elvira sintió, por primera vez, que el peso del secreto real era más llevadero, no porque el peligro hubiese disminuido, sino porque ahora tenía un aliado silencioso en el corazón del enemigo. Un hombre que, a pesar de su cinismo, buscaba la verdadera honra, y la viuda supo que su destino y el de Fernando estaban ahora intrínsecamente ligados por la supervivencia de Flor. La escena se cerró con Elvira mirando la puerta cerrada, su escudo de roble, sabiendo que Fernando volvería, no como un inquisidor, sino como un hombre que lucha contra su propia lealtad, un hombre que había encontrado la verdad en el lugar más improbable, en el corazón de una viuda que había aprendido a amar de nuevo. La última imagen fue la de la vela ardiendo con firmeza, un símbolo de la esperanza renaciente, y el sonido constante del Mohiño, una promesa de que la vida, incluso con un secreto real, continuaría. Y la viuda se preparó para el desarrollo de su historia, sabiendo que la tensión no haría más que aumentar. El nudo emocional estaba atado, la viuda y el capitán, el Mohiño y la corona, el amor y el deber, todos confrontados por la inocencia de una niña. La etapa de presentación había revelado el simbolismo, la vulnerabilidad y la amenaza, dejando al público con una certeza:
La guerra silenciosa por el destino de Flor solo podía terminar en catástrofe o en redención, y el destino de Elvira y Fernando estaba en juego, ligado a ese medallón de plata que brillaba en la oscuridad. El escenario estaba listo para la tormenta. Los meses siguientes se tejieron en una intrincada danza de tensión y alivio, una serie de encuentros clandestinos bajo la apariencia de interrogatorios oficiales. Fernando regresaba al Moinho con regularidad. Cada visita era un riesgo calculado y un lento desmantelamiento de sus propios muros emocionales. Su farda de oficial era el uniforme del deber, pero sus ojos traicionaban una curiosidad creciente y una necesidad de estar cerca de la verdad que Elvira custodiaba. Él no preguntaba directamente por la niña, sino que tejía un tapiz de preguntas sobre la vida en la montaña, la dificultad de la molienda, la soledad de la viuda, buscando grietas en la armadura de la mentira que ella había construido. Pero en cada respuesta firme y simple de Elvira no encontraba engaño, sino una integridad que lo desarmaba, y el aire entre ellos se saturaba con una atracción silenciosa, prohibida por sus juramentos y sus clases sociales. Elvira, por su parte, había aprendido a leer el lenguaje corporal de Fernando, la forma en que su mano apretaba el pomo de su espada cuando estaba nervioso, el sutil temblor de sus labios cuando se enfrentaba a su propia conciencia, y sabía que su cinismo era una capa protectora contra el dolor, una armadura construida para negar la vulnerabilidad que ella, con su amor maternal por Flor, representaba. Sus diálogos eran una guerra de palabras, un juego de ajedrez donde cada frase tenía un doble significado, un mensaje codificado sobre la lealtad, la verdad y el peligro que los acechaba, y la llama de la vela, esa pequeña luz constante, era el único testigo de su intimidad forzada, el único faro de la verdad en el mar de intrigas que se agitaba a su alrededor. Y Elvira se sorprendía a sí misma deseando su próxima visita, la adrenalina del peligro que traía consigo. La primera virada emocional surgió durante una noche de invierno particularmente brutal, cuando el Moinho, asediado por el viento huracanado, parecía a punto de derrumbarse y Fernando, en lugar de irse, se quedó alegando la imposibilidad de cabalgar en tales condiciones. El silencio forzado de su compañía, la necesidad de compartir el calor de la pequeña lumbre, hizo caer las barreras que los separaban. Elvira lo vio no como el capitán, sino como un hombre exhausto, un alma solitaria atrapada por un deber que ya no entendía. Y él, al verla cuidar de Flor con una ternura casi religiosa, vio más allá de la viuda, viendo a la guardiana, la mujer que había transformado el luto en propósito, y el aire se llenó de una intimidad inconfesable, una conexión nacida del miedo compartido y del respeto mutuo por la supervivencia. Esa noche, Fernando habló por primera vez de su hermano, no con la frialdad de un oficial, sino con la amargura de un familiar que había fallado en su protección, un dolor que se había convertido en la base de su lealtad ciega a la corona. Elvira lo escuchó en silencio, sin juzgar, y esa simple escucha fue el primer acto de amor puro que ella le ofreció, un bálsamo para la culpa que lo consumía. El Moinho se convirtió en un espacio íntimo, un confesionario de piedra donde los secretos de la corte y del corazón se revelaban lentamente, y el capitán, sin darse cuenta, comenzó a desviar su lealtad, no del rey, sino del consejero que lo había enviado y cuya sombra de intriga comenzaba a parecerse demasiado a la traición que le había costado la vida a su hermano. A los 10 parágrafos, el capitán hizo una revelación crucial. La reina regente estaba intensificando la búsqueda, enviando emisarios no oficiales, hombres que no seguían el protocolo militar, sino la ley de la traición y la eliminación. Fernando le advirtió, no como un deber, sino como un acto de protección,
de que la vida de Flor ya no estaba solo en peligro por su existencia, sino por el tiempo que pasaba en el mohiño, y Elvira sintió el escalofrío de la verdad, la certeza de que su refugio se había convertido en la línea de fuego y el símbolo de la puerta cerrada. Su baluarte contra el mundo comenzaba a sentirse frágil, obligándola a considerar una huida, un movimiento que la aterraba. La necesidad de moverse llevó a Elvira y Fernando a la necesidad de comunicarse de forma clandestina, usando el río y el mohiño como puntos de encuentros secretos, pequeños trozos de papel escondidos bajo una piedra, un código silencioso de seguridad y advertencia. El símbolo de la vela se convirtió en su señal. Si la llama estaba alta y visible, todo estaba bien. Si parpadeaba débilmente, había peligro. Si se apagaba, debían huir. Esta comunicación secreta, nacida de la necesidad de supervivencia, profundizó su intimidad, transformando su tensión inicial en una alianza peligrosa y en un afecto que crecía en las sombras, una conexión que no podía ser nombrada, pero que se sentía en cada suspiro, en cada mirada robada. Elvira comenzó a llevar a Flor a pequeños paseos por la montaña, mezclándose con los pocos pastores y leñadores de la zona, una estrategia para normalizar su presencia y disipar los rumores sobre su origen misterioso. Esos momentos al aire libre, bajo la luz fría de Castela, ofrecían una variación visual necesaria para el espectador, un contraste entre la oscuridad opresiva del mohiño y la inmensidad abierta del paisaje, pero el peligro estaba siempre presente. En una ocasión, un emisario de la regente, un hombre con ojos fríos y sonrisa falsa, se acercó, preguntando por la niña sin madre, y Elvira tuvo que usar toda su dignidad y su valor para ahuyentarlo, un acto de valentía que la dejó temblando, pero que reforzó su papel de leona. El dilema de Fernando alcanzó su punto máximo cuando interceptó una carta de su tío, el consejero real, que no solo confirmaba el plan de la reina regente, sino que revelaba que la muerte de su hermano no había sido por la guerra, sino por una traición interna, un complot urdido por el propio consejero para ascender al poder. Esta revelación fue el minimarco de dolor que necesitaba, la certeza de que su lealtad ciega había estado mal colocada, que la verdadera honra estaba en proteger a la inocencia y a la verdad, y su lealtad cambió, de forma silenciosa e irrevocable, del rey a Flor y a Elvira, la mujer que le había enseñado el significado de la integridad, y esta virada emocional cambió las reglas del juego. A partir de ese momento, cada interacción entre Elvira y Fernando se cargó de un nuevo significado. Ya no eran inquisidor y acusado, sino conspiradores, compañeros en la supervivencia, una pareja unida por un propósito mayor que el amor, pero que se acercaba peligrosamente a él. Sus conversaciones se centraron en la estrategia, en cómo proteger a Flor, cómo exponer a la reina regente, y en ese proceso sus almas se entrelazaron. El cinismo de Fernando se desvaneció ante la pureza de Elvira, y el luto de la viuda se transformó en la esperanza de un futuro que no incluía solo a Flor, sino a él también, un futuro que, sin embargo, era casi imposible bajo la amenaza constante. El amor entre ellos no fue un evento explosivo, sino una lenta y silenciosa rendición, un entendimiento mutuo de las heridas del otro y la promesa silenciosa de sanarlas. Y se manifestó en pequeños gestos, un toque fugaz de sus manos sobre la mesa de pino, una mirada más larga de lo necesario al despedirse, un susurro de advertencia en lugar de una orden. El mohiño, con su constante murmullo de agua, se convirtió en el santuario de su amor prohibido, un lugar donde las reglas de la corte y de la sociedad no podían tocarlos, y la llama de la vela, su testigo silencioso, brillaba ahora con una calidez que desafiaba el frío de la montaña. Elvira,
En un momento de vulnerabilidad, le reveló a Fernando su miedo principal, no a la muerte, sino a la soledad, el miedo de que su destino fuese la esterilidad emocional y la pérdida. Fernando, por su parte, le confesó la vergüenza de su culpa por la muerte de su hermano, la razón de su armadura emocional, y esas confesiones, esos actos de confianza mutua, fueron más íntimos que cualquier beso, un reconocimiento de que sus almas estaban intrínsecamente ligadas por el destino y la verdad, un lazo que ni la corona ni la reina regente podrían romper. El medallón de plata, el luto de Elvira, ahora se transformaba en el símbolo de su nueva vida, el nexo entre su pasado de pérdida y su futuro de esperanza. Y Fernando, al verlo en el cuello de Flor, ya no veía solo una baratija, sino el símbolo de la integridad de Elvira y la inocencia de la niña, un talismán que lo obligaba a proteger a ambas, a traicionar a su familia y a su deber, si era necesario para asegurar la supervivencia de su nueva lealtad. Y su vida, antes tan predecible y regida por el protocolo, se había convertido en un caos hermoso y peligroso. La estrategia de la reina regente se hizo más agresiva. Los espías se hicieron más audaces, dejando rastros sutiles en la nieve, preguntas más directas en la aldea, y Elvira tuvo que inventar historias más elaboradas, usar su ingenio para desviar la sospecha, transformándose en una maestra de la disimulación, una viuda que era una actriz, y Fernando, con su posición en la corte, se convirtió en su espía, filtrando información, manipulando documentos, asumiendo el riesgo de la traición por amor y por la justicia que le debía a su hermano. La alternancia entre el espacio público y el íntimo se hizo un recurso visual constante. La tensión de los encuentros de Fernando con los emisarios en la plaza de la aldea, el susurro del peligro, contrastaba con la calidez y el secreto de las conversaciones en el mohiño, la luz de la vela, el sonido suave de Flor durmiendo. Esta mezcla de ambientes mantenía el ritmo y el suspense, el miedo y el alivio, obligando al espectador a no bajar la guardia, sabiendo que el peligro acechaba en cada sombra y en cada silencio, y que el mohiño era el último bastión de la verdad. El mohiño en sí se convirtió en un personaje. El sonido constante del río era el murmullo de la historia, el secreto que corría bajo la superficie, y el ruido de la rueda al moler era el tic-tac de la cuenta regresiva, el tiempo que se agotaba antes de que la reina regente descubriera la verdad. Elvira y Fernando compartían la certeza de que el silencio no duraría para siempre, y su amor, nacido en la clandestinidad, era la llama que se negaba a extinguirse, un desafío a la frialdad de la corte y a la ambición de la reina. La segunda virada emocional importante ocurrió cuando Fernando interceptó una orden directa de la regente para asegurar el silencio de la viuda del mohiño, sin importar el costo, una sentencia de muerte que lo obligó a tomar una decisión definitiva. El capitán, cuya vida se había regido por la lealtad al protocolo, se vio obligado a traicionar, a poner su vida en juego por Elvira y Flor, por la mujer que le había devuelto la honra y la niña que era la prueba de la verdad que la corte intentaba enterrar. Fernando apareció en el mohiño bajo la luz de la luna, su rostro pálido y determinado, y le entregó la orden de ejecución a Elvira, una hoja de papel con el sello real, un testamento de la ambición de la regente. El impacto visual fue devastador, la fragilidad del papel contra la solidez de su amor, la frialdad de la orden contra la calidez de la cabaña, y Elvira entendió que el tiempo se había agotado, que la defensa silenciosa había terminado y que la única opción era el enfrentamiento, la lucha por la supervivencia de Flor y por su propia vida. Elvira, al ver la orden, no lloró ni se rindió. En cambio, su determinación se hizo de acero.
Su pregunta no fue sobre la huida, sino sobre cómo derrotar a la reina regente, cómo exponer su traición sin poner en peligro a Flor, un acto de valentía que impresionó a Fernando y que reforzó su lealtad a ella. La viuda, la mujer que había perdido todo, se había convertido en la estrategia de la resistencia, la única capaz de enfrentar la corrupción de la corte con la fuerza de su dignidad y su amor. La trama se aceleró, el ritmo se hizo más intenso, con frases cortas y precisas que marcaban la inminencia del clímax. Elvira y Fernando planificaron la defensa del Moinho, el lugar de su amor y su secreto, transformándolo en un bastión contra la llegada inminente de los hombres de la regente. El miedo se mezcló con la adrenalina, la certeza de que su destino se jugaría en la oscuridad de una noche de confrontación, una lucha que no sería solo física, sino también moral. La batalla entre la luz de la verdad y la oscuridad de la ambición. Fernando, al prepararse para la batalla, le confesó a Elvira que su amor era la única verdad que conocía, la única razón para vivir, y el capitán, que había negado toda emoción, se rindió a la fuerza de su corazón, un acto de vulnerabilidad que hizo a Elvira verlo como su igual, su compañero en el destino, y se selló su amor con un beso silencioso y desesperado, un juramento de que lucharían juntos hasta el final, una promesa de que incluso si morían, lo harían por la verdad y por Flor. El Moinho, con su puerta cerrada, se convirtió en el punto de inflexión, el lugar donde la lealtad del capitán se enfrentaba a su deber, donde el luto de la viuda se transformaba en la fuerza de la madre. El símbolo de la puerta, antes de aislamiento, ahora de resistencia, y la llama de la vela, el faro de su esperanza, que se negaba a apagarse, brillando con una intensidad casi mística, un símbolo de su amor eterno. La sensación general del bloque fue la de un crescendo, una oleada constante de tensión y revelación, una danza peligrosa entre el deber y el corazón, la certeza de que el tiempo se había agotado y que el enfrentamiento era inevitable, un presagio de la tormenta que se avecinaba. La última noche de paz, antes de que la ambición de la corte llegara a su puerta, obligándolos a luchar por la vida, la verdad y el amor. Elvira preparó la cabaña, asegurando los cerrojos, escondiendo a Flor en un lugar seguro bajo el piso de madera, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La imagen de ella, una simple viuda, preparándose para enfrentar a la Guardia Real, era el pináculo de su transformación. La prueba de que el amor es la fuerza más poderosa, capaz de convertir a la más frágil de las mujeres en una guerrera, la guardiana de un secreto real y de una esperanza. Fernando se posicionó estratégicamente, usando el terreno montañoso y el sonido constante del Moinho para camuflar sus movimientos, transformando el paisaje en su aliado, una extensión de su estrategia. Su farda de oficial, que antes era un símbolo de su deber, ahora era un uniforme de traición, el disfraz de un hombre que había elegido la justicia sobre la obediencia, y su mirada, fija en la ventana del Moinho, era la de un hombre que había encontrado su verdadero propósito. La noche se hizo más oscura, la luna se escondió tras las nubes, y el silencio de la montaña, roto solo por el murmullo del río, se cargó de una tensión palpable, el presagio de la llegada inminente de los hombres de la regente, la certeza de que el clímax era una cuestión de horas. Y Elvira y Fernando esperaron, sus corazones latiendo al unísono, su amor un escudo contra el miedo, su lealtad a Flor, el motor de su resistencia, la imagen recurrente de la puerta cerrada, su símbolo de aislamiento, se convirtió en una trampa, un obstáculo contra el enemigo, pero también el único camino para la huida. Y Elvira se preguntó si la
supervivencia de Flor significaría la pérdida de Fernando, un dilema emocional que la atormentaba, la certeza de que el amor verdadero exige el sacrificio y que su felicidad podría costar la vida del hombre que la había liberado de la soledad. El mohiño se llenó de un silencio ensordecedor, la calma antes de la tormenta, y Elvira acarició el medallón de plata en el cuello de Flor, el símbolo de su luto y de su esperanza, un talismán que los protegería en la noche de la confrontación, un recordatorio de que su amor era más fuerte que la ambición de la corte. Fernando, desde su posición, observó la luz de la vela en la ventana, su faro de esperanza, la confirmación de que Elvira estaba lista, y su corazón se llenó de una determinación feroz, la certeza de que lucharía hasta la muerte por la mujer que amaba y por la niña que representaba la verdadera honra, y el capitán, que había sido cínico, se transformó en el guardián de la inocencia, el protector de la verdad. La primera señal llegó. Un sonido sutil de ramas rompiéndose a la distancia, el sonido inconfundible de hombres acercándose por el sendero secreto, el inicio de la confrontación. Elvira y Fernando intercambiaron una última mirada, un juramento silencioso de amor y resistencia, la certeza de que su destino se jugaría en los próximos minutos, una danza de vida y muerte que pondría a prueba su lealtad. Elvira apagó la vela, sumiendo la cabaña en una oscuridad casi total, un acto final de precaución, el símbolo de que el juego había comenzado, y el mohiño se convirtió en una sombra, un bastión de piedra contra la ambición de la corte, y el sonido constante del río era el único testigo de su espera, el tic-tac de la cuenta regresiva que había llegado a su fin. El ambiente se cargó de adrenalina, el miedo se transformó en acción, y Fernando se preparó para el enfrentamiento, su espada desenvainada, su corazón latiendo con la fuerza de su nueva lealtad, la certeza de que la honra se ganaba en el campo de batalla de la conciencia, no en la obediencia ciega. Elvira en la oscuridad se acercó a Flor, la abrazó, su último acto de ternura antes de la tormenta, la certeza de que, incluso si moría, lo haría como madre, como la guardiana de una esperanza, y el medallón de plata se enfrió en su mano, un talismán de su amor eterno. El sonido de las botas en la nieve se hizo más fuerte, el ruido de la llegada de los hombres de la regente, el inicio del clímax, y Elvira y Fernando se posicionaron, listos para la lucha, su amor un escudo contra el miedo, su lealtad a Flor el motor de su resistencia. La puerta cerrada, su último bastión, estaba a punto de ser atacada, el símbolo de su amor y su secreto, el lugar donde la verdad se enfrentaría a la ambición, y el destino de Castela se jugaría en el silencio de una noche de invierno. Fernando, desde su posición, lanzó una advertencia silenciosa, un desafío a los hombres de la regente, la certeza de que no se rendiría, que lucharía hasta el final por la mujer que amaba y por la niña que representaba la verdadera honra. Elvira escuchó el sonido de la madera crujiendo, el inicio del asalto, y su corazón se llenó de una determinación feroz, la certeza de que el amor es la fuerza más poderosa, capaz de convertir a la más frágil de las mujeres en una guerrera. El mohiño se llenó de caos, el ruido de la lucha, el grito de los hombres, el sonido de la espada de Fernando, y Elvira se preparó para su propio enfrentamiento, la certeza de que la verdad saldría a la luz, a pesar de la oscuridad. Fernando, herido pero no rendido, luchó con la furia de un hombre que defiende su única verdad, su amor por Elvira y su lealtad a Flor, la niña que había cambiado su vida. Elvira, en la oscuridad, sintió la presencia de la reina regente, la certeza de que la ambición había llegado a su puerta, el inicio de su confrontación final, la batalla entre la dignidad y la corrupción. El último pensamiento de Elvira fue para Flor, la niña que había
llenado su soledad, la certeza de que su amor era la fuerza más poderosa, capaz de proteger a la inocencia y a la verdad. Fernando lanzó un grito de guerra, su espada brillando en la oscuridad, un desafío a la ambición de la reina regente, la certeza de que la honra se ganaba en el campo de batalla de la conciencia. Elvira se levantó, su corazón latiendo con una determinación feroz, lista para el enfrentamiento final. La certeza de que el amor es la fuerza más poderosa, capaz de convertir a la más frágil de las mujeres en una guerrera. La puerta cerrada, el símbolo de su amor, fue atacada con violencia, el inicio del clímax, la batalla entre la luz de la verdad y la oscuridad de la ambición. Fernando se interpuso entre los hombres de la regente y la puerta, su cuerpo un escudo, su amor una armadura, la certeza de que lucharían juntos hasta el final. Elvira sintió el temblor de la puerta, la inminencia del enfrentamiento, y su corazón se llenó de una determinación feroz, la certeza de que el amor es la fuerza más poderosa. El caos se hizo total, el ruido de la lucha, el grito de los hombres, el sonido de la espada de Fernando, y Elvira se preparó para su confrontación con la reina regente, la batalla entre la dignidad y la corrupción. Fernando, herido pero no rendido, luchó con la furia de un hombre que defiende su única verdad, su amor por Elvira y su lealtad a Flor. Elvira, en la oscuridad, escuchó la voz de la reina regente, fría y cruel, el inicio de su confrontación, el final, la batalla entre la dignidad y la ambición. El moinho se convirtió en el escenario de la batalla, el lugar donde la lealtad se enfrentaba al deber, donde el amor se transformaba en resistencia, la certeza de que la verdad saldría a la luz. El golpe final en la puerta cerrada resonó como un disparo, un sonido seco que partió la noche y el silencio del moinho, anunciando la invasión inminente, el caos que estaba a punto de engullir el último bastión de la verdad y el amor. La tensión se hizo insoportable, obligando a una respiración más rápida, un pulso frenético que marcaba el tic-tac del destino. Fernando se lanzó hacia la entrada, un relámpago en la oscuridad, su cuerpo convirtiéndose en el primer escudo entre los hombres de la regente y la vida de Flor y Elvira, un acto de lealtad suprema que selló su traición a la corona por la que había jurado morir, y la madera de la puerta comenzó a astillarse bajo la fuerza de las hachas, el sonido de la destrucción en el corazón de su refugio. Elvira, con el corazón latiendo salvajemente, se mantuvo firme en el centro de la cabaña, en la oscuridad, su mente enfocada solo en el refugio de Flor bajo el piso de madera, la inocencia que protegía y que era la razón de toda esta locura. En ese instante de terror y adrenalina, la llama de la vela, apagada para la batalla, se convirtió en un recuerdo doloroso, el símbolo de la esperanza que ahora luchaba por sobrevivir en el caos. El moinho, antes un lugar de rutina, se había transformado en un campo de batalla, y ella, la viuda simple, en el centro de un conflicto real, una transformación que la había preparado para ese momento de confrontación. La puerta de roble cedió con un gemido desgarrador, y los hombres armados de la reina regente irrumpieron, sus siluetas negras recortadas contra el breve resplandor de la luna entre las nubes, y el impacto visual fue violento. El contraste entre la rudeza de los soldados y la simplicidad de la cabaña. Fernando se enfrentó a ellos con la furia de un león herido, su espada brillando en la penumbra, una danza de acero y sangre que se desarrollaba en la entrada del moinho, la batalla entre el deber frío y la pasión de la honra, y cada golpe, cada grito de dolor, era un paso hacia el dilema inevitable. La regente, envuelta en una capa de terciopelo oscuro, entró detrás de sus hombres, su figura alta y dominante, un símbolo de la ambición sin límites, y sus ojos, fríos y calculadores, escanearon la cabaña en busca de la
prueba de su victoria, la niña que se interponía en el camino de su hijo al trono. Su presencia elevó la tensión al máximo. El ritmo del relato se aceleró con la inminencia de la confrontación personal, el enfrentamiento entre la viuda y la reina, la dignidad contra la corrupción, y Elvira sintió el peso de la corona en el aire, el aliento frío del poder. Fernando luchó con una intensidad desgarradora, sus frases eran jadeos, su respiración agitada por el esfuerzo y el dolor, mientras intentaba bloquear el camino de la regente hacia Elvira. El dilema se hizo físico. Cada estocada era una traición a su pasado, una confirmación de su lealtad a la verdad, y el capitán, que había sido cínico, luchó por el amor y la justicia, con la certeza de que su verdadera honra estaba en ese acto de resistencia, y la sangre, caliente y roja, comenzó a marcar el suelo de piedra del mohiño, el precio de su elección. La regente, impaciente, apartó a uno de sus hombres con un gesto de desdén y se dirigió directamente a Elvira, la luz de una linterna que sostenía enfocada brutalmente en el rostro pálido y determinado de la viuda, el centro visual del clímax. «Es una viuda. ¿Qué tienes para ofrecerme a cambio de esta aberración?», siseó la regente, sus palabras cortas y devastadoras, un intento de reducir a Elvira a la nada, a la simpleza de su origen, y la viuda sintió la presión, el peso de la elección moral crucial. Elvira se irguió, su figura esbelta cobrando una estatura imponente, y la miró a los ojos, su respuesta un susurro feroz que superó el caos de la lucha. «Mi dignidad», y un capitán que aprendió el verdadero significado de la honra. Fue un diálogo corto e impactante, una declaración de guerra de la humildad contra el poder, una confirmación de que su amor por Flor y Fernando era inquebrantable, y la regente se quedó momentáneamente sin palabras, su máscara de frialdad resquebrajada por la dignidad inesperada de la viuda. En ese instante, Fernando, herido en el hombro, se tambaleó y cayó contra la puerta rota, bloqueando el paso de los hombres restantes, su cuerpo una barrera de carne y lealtad, la imagen del sacrificio, su aparición, sangrando, pero no rendido, fue el golpe de gracia para la regente, la prueba de que su ambición había corroído la lealtad de la corona, y Elvira, al verlo, sintió el dolor de la pérdida inminente, la certeza de que su amor podría costarle la vida. La regente, cegada por la ira y la humillación, ordenó a sus hombres que terminaran la lucha, que tomaran a la niña y eliminaran a la viuda y al traidor, y el caos se intensificó. El sonido del acero chocando, el grito de Fernando, la certeza de que el final era inminente. Elvira se lanzó hacia su amado, su mano buscando la suya, un último acto de amor en el centro de la tormenta, y la linterna de la regente cayó al suelo, la luz temblando en el centro de la escena, amenazando con apagarse. El impacto visual se hizo máximo, la luz de la linterna parpadeando en el suelo, proyectando sombras caóticas que bailaban en las paredes de piedra, un reflejo de la emoción interior, la mezcla de descripciones físicas, sangre, luz, viento, con la emoción interior, amor, lealtad, sacrificio. Cada línea pulsaba, como si el vídeo estuviera a punto de explotar, la certeza de que el destino de Castela se jugaba en ese pequeño mohiño, en la lucha de un capitán traidor y una viuda valiente. El mohiño se llenó de un silencio momentáneo, un suspiro de la tormenta, cuando Fernando, con un último esfuerzo, logró desarmar al hombre más cercano a la regente, su acto final de resistencia, la prueba de que su lealtad a Elvira y Flor era más fuerte que su dolor. La regente, aterrada por la furia del capitán, dio un paso atrás, su ambición momentáneamente superada por el miedo a la muerte. Elvira aprovechó el caos,
tomó el brazo de Fernando y lo arrastró hacia el refugio secreto de Flor, la certeza de que la huida era la única opción, que su vida y la de la niña dependían de su rapidez. El símbolo de la puerta, ahora rota, marcaba la necesidad de cruzar, de liberarse del destino que la había aprisionado, y su amor por Fernando se convirtió en la fuerza que la impulsaba. La regente gritó, su voz rasgando el aire, ordenando que los persiguieran, que no los dejaran escapar, pero el caos de la lucha inicial había dado a Elvira y Fernando el tiempo que necesitaban, la ventana de oportunidad para la huida. El mohiño, con su estructura de piedra, se convirtió en su aliado, un laberinto de sombras y pasajes secretos que ella, nacida allí, conocía como la palma de su mano. Elvira, con Fernando herido a su lado, abrió el refugio de Flor. Tomó a la niña, el medallón de plata brillando en su cuello, un destello de esperanza en la oscuridad, y corrieron hacia la parte trasera del mohiño, hacia el río turbulento, la certeza de que el agua era su única vía de escape, el símbolo de la purificación y la libertad. Fernando, sangrando, se detuvo un momento, su mirada fija en la regente, una última mirada de desafío, la certeza de que su traición había valido la pena, que la verdadera honra estaba en proteger a la inocencia y a la verdad, y luego se lanzó al río, siguiendo a Elvira, su cuerpo un peso muerto en el agua fría. La regente, derrotada, se quedó en el mohiño, la luz parpadeante de la linterna iluminando la sangre en el suelo, el símbolo de su fracaso y la victoria de la viuda y el capitán, su ambición destruida por la fuerza del amor y la lealtad. Su figura, alta y dominante, se redujo a la de una mujer frustrada, su plan desmantelado por una viuda simple y un oficial traidor. Elvira y Fernando se dejaron llevar por la corriente, el río turbulento su aliado, el sonido del agua abrumando el grito de la regente, la certeza de que habían escapado, que habían salvado a Flor, pero el costo era alto. Fernando estaba herido, y su futuro era incierto, una huida constante del poder de la corona. El mohiño quedó atrás, la puerta rota, la luz apagada, un símbolo de la destrucción y el sacrificio, el lugar donde su amor había nacido y donde la verdad había triunfado sobre la ambición. Y Elvira se aferró a Flor, el medallón de plata en su mano, la certeza de que su amor era la única cosa real en el mundo. La tensión disminuyó ligeramente, el ritmo se hizo más lento, el sonido del río el único murmullo, la certeza de que el clímax había terminado, pero el desfecho aún no había sido revelado, la pregunta flotando en el aire. La supervivencia de Flor significaría la pérdida de su amor. Fernando en el río miró a Elvira, sus ojos llenos de dolor y amor, un juramento silencioso de que lucharía por ella, que su vida le pertenecía, y la viuda sintió la fuerza de su amor, la certeza de que, incluso en la oscuridad, su luz brillaría. Elvira y Fernando salieron del río, empapados, exhaustos, pero vivos, la niña a salvo, el medallón de plata brillando en el cuello de Flor, un símbolo de su victoria, y se abrazaron, un abrazo de amor y supervivencia, el final de la confrontación, el inicio de su nueva vida. El viento borró el rastro de la lucha, el río se llevó la sangre, y el mohiño se quedó solo, un testigo silencioso de la batalla, el lugar donde la dignidad había triunfado sobre la ambición, y la viuda y el capitán se alejaron, su futuro incierto, pero su amor inquebrantable. La imagen de la regente, derrotada en el mohiño, su ambición destruida, era el último gancho visual, la certeza de que la justicia había triunfado, pero el costo era alto, la pérdida de su hogar y la huida constante. Elvira, con Flor en sus brazos, miró hacia la montaña, el sol asomando tímidamente, el inicio de un nuevo día, la certeza de que su amor era la fuerza más poderosa,
capaz de proteger a la inocencia y a la verdad. Fernando se apoyó en ella, su cuerpo herido, su alma en paz, la certeza de que había encontrado su verdadera honra, y el capitán, que había sido cínico, se transformó en el guardián de la inocencia, el protector de la verdad. El silencio emocional restaurado no era la quietud de la paz, sino el agotamiento después de la batalla, un respiro profundo y melancólico bajo la luz tibia del amanecer que comenzaba a teñir de oro los picos nevados de Castela. Elvira y Fernando se encontraron en un refugio improvisado, lejos del mohíño, la niña durmiendo plácidamente, ajena al torbellino de la noche. La humedad del río se evaporaba de sus ropas, y con ella la adrenalina de la confrontación, dejando al descubierto la cruda realidad de su victoria. Habían salvado a Flor, pero el precio había sido la destrucción de su anonimato y la imposibilidad de una vida juntos en la simplicidad. Y el capitán, herido, miró a Elvira, sus ojos llenos de un amor que sabía a despedida y a sacrificio, la certeza de que el mayor acto de amor exige la renuncia. El rey, informado de la traición de la regente y de la supervivencia de Flor gracias a la lealtad inesperada de Fernando y la valentía de Elvira, no tuvo más opción que actuar. La verdad, aunque secreta, había manchado la corona y debía ser reconocida, pero el reconocimiento implicaba una renuncia dolorosa. Un emisario, no de guerra, sino de gratitud real, llegó a su refugio en la montaña, con la orden explícita del monarca. Flor, la heredera secreta, debía volver a la corte no como una prisionera, sino como la princesa, bajo la protección pública del rey, para asegurar su legitimidad y su vida. Y Elvira sintió que el corazón se le desgarraba al entender el verdadero costo de su amor, la certeza de que su propósito se había cumplido y que debía dejar ir a la persona que más amaba. Fernando, cuyo acto de traición lo había convertido en un héroe a los ojos del rey, pero en un enemigo declarado de la corte, le entregó a Elvira el medallón de plata que había sido el escudo de Flor, el símbolo de la inocencia y de la vida simple. «Ella necesita este recuerdo», susurró. Sus palabras llenas de un dolor sordo, la certeza de que la joya de la viuda era más valiosa que el oro de la corona. Y Elvira sintió el metal frío en su mano, el peso de su luto pasado y la esperanza de su futuro entrelazados, la promesa de que, aunque Flor se fuera, el amor y la lealtad que habían nacido en el mohíño perdurarían. El momento de la despedida fue silencioso y devastador. Elvira, la guardiana, entregó a Flor, la princesa, al emisario, su rostro pálido pero firme, su dignidad intacta, el sacrificio de su felicidad por la supervivencia de la niña. No hubo lágrimas, solo una mirada de amor eterno, una promesa de que Flor nunca olvidaría el calor del mohíño y el amor de la viuda. La niña, envuelta en ricas telas que la esperaban, se fue en el regazo del emisario, un pequeño punto de luz que se desvanecía en el horizonte, y Elvira sintió el vacío de sus brazos, el dolor de la renuncia, la certeza de que su mayor acto de amor la había obligado a renunciar a la persona que más amaba y al propósito que le dio la vida. El rey, en un acto de justicia y gratitud, silenciosa, no forzó a Elvira ni a Fernando a volver a la corte. Sabía que su amor era puro, y que el mohíño, con su aislamiento, era el único lugar donde podían ser libres. Elvira y Fernando regresaron al mohíño de piedra, el lugar de su nacimiento y su lucha, un hogar que ahora estaba marcado por la batalla, la puerta rota, pero que seguía en pie, un símbolo de su resistencia. La cabaña, antes un lugar de soledad, ahora era el nido de su amor, y la viuda y el capitán, liberados de sus lutos y deberes, comenzaron a reconstruir sus vidas, su futuro incierto, pero su amor inquebrantable. Fernando, con su herida sanando y su alma en paz, se quedó en el mohíño,
transformando su farda de oficial en ropas de trabajo, su espada en la herramienta del moleiro, su lealtad a la corona en una lealtad a Elvira y a la vida simple. El capitán cínico había muerto en el río, y en su lugar había nacido el hombre de honor, el compañero de la viuda, y su presencia en el mohiño, antes una amenaza, ahora era el símbolo de su redención, la prueba de que el amor es la verdadera honra. Elvira abrió la puerta del mohiño, la misma puerta que antes simbolizaba su aislamiento y su luto, pero que ahora, rota y reparada, era el símbolo de su liberación, la certeza de que el destino ya no la aprisionaba, sino que la guiaba. El sol de la mañana entraba en la cabaña, iluminando el suelo de piedra, el lugar donde la sangre había sido derramada, pero también donde el amor había nacido, y la llama de una nueva vela, encendida sobre la mesa de pino, brillaba con una luz constante y cálida, el símbolo de su esperanza eterna. El mohiño no paró de trabajar, el sonido constante del río y de la rueda era el murmullo de su nueva vida, el tic-tac de su felicidad ganada con sacrificio. Pero ahora no solo molía harina, sino también esperanza, el símbolo de que su amor era el motor de su existencia. Elvira y Fernando se sentaron juntos, el medallón de plata en la mano de ella, la certeza de que su amor era más fuerte que la ambición de la corte, y la viuda sonrió, su luto disipado por la promesa de un futuro simple. Fernando apretó la mano de Elvira, sus dedos entrelazados, un juramento silencioso de que su amor era eterno, y el sol nacía sobre la montaña, un nuevo día, una nueva vida, la certeza de que la verdad había triunfado sobre la mentira, y que la dignidad de la viuda había salvado a la realeza, el final de su jornada, el inicio de su epílogo. El último símbolo que resonó fue el mohiño mismo. De un lugar de anonimato y dolor, se transformó en un monumento al amor y al sacrificio, un recordatorio de que la verdadera realeza no se lleva en la corona, sino en el corazón, y que la viuda del mohiño había enseñado a un capitán y a un rey el significado de la honra y la lealtad, una historia que no sería contada en los salones de mármol, sino susurrada por el viento de las montañas. La frase final, memorable y simbólica, cerró el ciclo, porque ella supo transformar el peso de un secreto real en la más pura de las formas de amor. Y el molino nunca más molió solo harina, sino también esperanza. El eco de esa frase perduró, la certeza de que la historia de Elvira y Fernando, aunque sin la princesa Flor, era la verdadera historia de la redención y la lealtad. Si esta historia tocó algo en ti, cuéntame en los comentarios qué parte se quedó en tu corazón. ¿La dignidad de Elvira, la honra de Fernando o la inocencia de Flor? Y si llegaste hasta el final de este viaje de secretos y sacrificio, escribe la palabra soledad para saber que estás conmigo.